Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por su asistencia, por participar en este proyecto, pues que es realmente para ustedes, para todas las personas que se quieran unir con nosotros en esta conciencia y en darnos cuenta de que hay muchas cosas que seguramente como sociedad ignoramos frente a una enfermedad como lo es la esclerosis múltiple. Yo les voy a hablar un poco de qué es lo que no es tan evidente en estas enfermedades que seguramente van a pasar por algo y nos vamos a preocupar muchísimo y pueden tener una explicación mucho más sencilla de lo que realmente es. Es muy importante tener en cuenta que la esclerosis múltiple hay dos clasificaciones grandes, una que es la esclerosis múltiple con una forma progresiva y otra que es recaída de remisión, que son los famosos brotes o recaídas de nosotros como pacientes, pues por debajo siempre se acumula algo como de progresión o de degeneración, que lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos una manera muy certera para poder impactar de manera crónica en esta última condición, que definitivamente si nosotros dejamos avanzar, como vemos acá esta carretera, si dejamos avanzar y no utilizamos tratamientos que sean efectivos y que sean muy característicos y muy puntuales para cada paciente, pues seguramente vamos a ir perdiendo tiempo frente a la capacidad funcional de las personas, y es por esto que es muy importante tener en cuenta, conocer a profundidad todos los síntomas, yo como paciente identificarlos y poder establecer algunas estrategias de comunicación con mi neurólogo que me permitan asegurar que yo estoy llegando a tiempo usando el síntoma. Nosotros como profesionales de la salud estamos actuando de manera adecuada en ellos. Les traigo entonces estas dos grafiquitas para que nos demos cuenta en términos muy sencillos cómo puede impactar de manera tan severa el tener esclerosis múltiple frente a mi percepción de salud. Así yo esté muy bien motoramente, fíjense a la izquierda de sus pantallas, hay una gráfica en la cual así yo no tenga una discapacidad muy marcada desde el punto de vista motor, yo camino, soy funcional, pero yo no me siento bien en mi percepción global de mi calidad en salud. Y esto tiene muchas explicaciones. A la derecha de sus pantallas les estoy mostrando cómo una persona de esclerosis múltiple puede tener una percepción o un estado de salud tan deteriorado como una persona de 80 años. ¿Sí? Y acá decimos, bueno, pero ¿qué sucede? ¿Por qué estamos sintiendo esto? Y realmente son los síntomas que acompañan a la enfermedad que hacen que tengamos este impacto tan severo sobre mi percepción de salud frente a otras personas de mi misma edad. Es muy importante tener en cuenta que, pues como seguramente con algunas personas hemos hablado en las consultas, no solamente los síntomas son inherentes, son muy relativos, son muy característicos de una recaída, ¿sí? Y tenerlos en cuenta, anotarlos, contarlos a mi neurólogo, pues me va a servir para poder tener un abordaje mucho más acertado, mucho más cerca a la realidad de mi síntoma para poder establecer algunas estrategias de tratamiento muy puntuales al respecto. Entonces, haciendo un poquito de referencia a estos datos que vemos en la pantalla, pues es muy importante tener en cuenta que una cosa es que yo tenga esclerosis múltiple, otra que la enfermedad me tenga a mí, y otra muy diferente que las personas de la población general puedan entender lo que a mí me está pasando, ¿sí? Y lastimosamente la población general pretende en muchas ocasiones que el paciente viva como si no tuviera una condición de enfermedad, y esto puede generar muchas dificultades en la comunicación pues, con las personas si no logramos una comunicación aceptada y ser muy conscientes del impacto de una enfermedad de estas características en las personas. Entonces, en general, para empezar a tocar un poquito como estos síntomas que no son tan evidentes en la esclerosis múltiple, les quiero hablar un poquito de las alteraciones cognitivas. Una de las quejas más frecuentes es, doctora, no, a mí se me está olvidando las cosas, ya no me siento igual, estoy sintiendo que ya no me concentro igual, ya me cuesta trabajo aprender las cosas. Fíjense que estos síntomas como de alguna queja en la parte de la cognición puede ser tan frecuente que incluso puede preceder o puede ir mucho antes de la presentación de la enfermedad. Hace parte de los síntomas que nosotros del personal de salud llamamos síntomas prodrómicos, que incluso pueden estar mucho antes que la enfermedad como tal,
pero puede ocurrir definitivamente en cualquier etapa de la enfermedad, es mucho más severo, mucho más evidente en las formas progresivas, y una vez que se detecta de manera objetiva, para eso tendríamos que hacer pruebas neuropsicológicas, pues tendríamos que realizar algunas estrategias que impacten sobre mi cognición, como son las terapias de rehabilitación cognitiva. ¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes en los pacientes? Puntualmente la memoria de trabajo, lo que yo estoy haciendo en el día a día, ya no me acuerdo cómo es que tengo que hacer esto. Lo que nosotros denominamos también el multitask, que es, por ejemplo, yo voy a la tienda, me dijeron traiga mango, pera, banano y traiga las vueltas. Yo llegué con el mango, la pera, no traje ni el banano ni las vueltas, ¿sí? Y son cosas muy sencillas. También la velocidad de procesamiento de la información, por ejemplo, yo leí, quiero procesar, quiero comprender, pero me cuesta un poco más de tiempo, la latencia es un poco más larga, y algunas habilidades ejecutivas. Pero fíjense que este deterioro cognitivo tenemos que medirlo de una manera objetiva, tiene que ser persistente en el tiempo, y tenemos que estar muy pendientes también que estas alteraciones cognitivas no vengan acompañadas, por ejemplo, de síntomas de ansiedad, de depresión, porque puede causar no deterioro cognitivo como tal, sino fallas muy puntuales en la atención que nos hacen percibir que nuestra cognición está peor. Por eso siempre es bueno, cuando haya una queja cognitiva, pedirle a nuestro neurólogo hacer pruebas neuropsicológicas en caso de que sea un síntoma constante, que veamos que me estoy deteriorando al respecto. En lo general, o por lo general, también pueden venir acompañadas estas quejas cognitivas con la fatiga, el cansancio, ¿sí? Crónico que pueden sufrir las personas con esclerosis múltiple, pues puede sumar a que yo, a la hora de realizar mis tareas cognitivas, no esté a mi 100%, y definitivamente no rinda igual, y las alteraciones en el estado de ánimo, ya sea ansiedad, depresión, trastorno de pánico, etcétera, etcétera, pueden sumar, por supuesto, a una condición que implique las funciones ejecutivas y la cognición. ¿En qué se traduce en la vida real tener algún tipo de deterioro cognitivo? Que las personas, así estemos muy bien motoramente, caminamos, podemos hacer todas las labores diarias de cualquier persona, pues cognitivamente parece que no rendimos igual, ¿sí? Entonces podría haber una tasa mayor de desempleo en las personas con esclerosis múltiple si no actuamos a tiempo, y muchas dificultades en la interacción social si no somos capaces de detectar y tratar a tiempo esta situación. Como ya les había mencionado, entonces hay alteraciones en la memoria, ya les había puesto los ejemplos asociados, también se han reportado ciertas dificultades, digamos, como en valorar el espacio global. Entonces tiende uno, por ejemplo, a pensar que dejó las cosas al día, estaban ya, o a pensar con un poquito más de frecuencia, también porque cuesta un poco más de trabajo esta localización o esta función visoespacial asociada. Finalmente, el dominio menos afectado, menos frecuente, pues definitivamente es el tema de las palabras. Sí, hay algunas personas que reportan que les cuesta un poco más de trabajo sacar la palabra que quieren decir, pero al final, cuando hay un poco más de tranquilidad, usualmente son capaces de llevarlas a feliz término sin ningún inconveniente. Un poquito de la fisiopatología, pues no necesito que entendamos todo esto a profundidad, pero básicamente las funciones cognitivas dependen de la corteza cerebral, que nosotros llamamos la sustancia gris. Y como hay algunos tipos de lesiones que se pueden localizar, ¿sí? Como en estas vías que conducen con velocidad todos los temas de la cognición, pues puede haber un poco más de vulnerabilidad en el sistema nervioso central y favorecer el proceso de ¿sí? Definitivamente con la edad y con la progresión de la enfermedad, pues pueden ser procesos un poco más complejos sobre las personas jóvenes, en las cuales los tratamientos de alta eficacia pues han demostrado que hay un gran impacto en estos medidores en la actualidad. Pero ¿por qué es importante entonces que hablemos de cognición y que sepamos y que nosotros como pacientes también seamos capaces de comunicarnos con nuestro neurólogo frente a la cognición? Fíjense, la afectación cognitiva en esclerosis múltiple tiene un impacto muy importante en la calidad de vida si lo dejamos pasar
años y años y nunca hicimos nada. Es causa de desempleo, como ya les mencioné, y no es una discapacidad motora, ¿sí? Doctora, yo me siento muy bien, camino, hago ejercicio, todo, pero ya no me desempeño igual en mi trabajo. Algo está pasando, algo allí. Yo como profesional de la salud, pues debo tener una cierta capacidad para decir, vamos a hablar en el tiempo, o vamos a hacer pruebas neuropsicológicas, o podemos generar algunas estrategias de rehabilitación cognitiva. Definitivamente, la gran mayoría de los medicamentos, y gracias a los avances en la ciencia, que los medicamentos han demostrado un impacto muy positivo frenando ese deterioro cognitivo y brindándole una gran calidad de vida a los pacientes. Pero definitivamente creo que el primer objetivo de la charla es definitivamente cómo podemos manejar estos síntomas, cómo puedo hacer yo para tener un impacto positivo frente a esta queja. Lo primero es que yo tengo que ser consciente, ¿sí?, que algo está pasando. Manifestarlo de manera adecuada con mi neurólogo va a hacer que el neurólogo que nos esté tratando, pues evidentemente genere algún tipo de estrategia para mitigar o poder impactar de manera positiva en esta queja cognitiva y buscar más la profundidad que está pasando, ¿sí? Evidentemente, si hay algún trastorno del ánimo, pues estaremos mucho más pendientes a la hora de poder abordar estas quejas cognitivas. Aunque no existen medicamentos en la actualidad, lo más importante es hacer test de screening, que ya pues cada neurólogo tratante con la persona muy puntual, pues llevarán a cabo en caso de que se sospeche un deterioro cognitivo real. Y hay algunas conductas, tanto del ambiente como también como del comportamiento, que nos pueden ayudar muchísimo frente a la mitigación de este impacto cognitivo. Una de las estrategias, por ejemplo, aparte de la rehabilitación cognitiva, como ya les había mencionado, pues es definitivamente hacer una cosa a la vez. Mi consejo es hacer una sola cosa a la vez, muy concentrados, y llevarlo a feliz término para empezar con algo, porque se nos va a dificultar un poquito más el tema de multitask, hacer 2, 3, 4, 5 cosas al tiempo, con calma, ¿sí? Lo vamos a poder hacer, pero en un tiempo diferente. No quiere decir que yo no lo puedo hacer. Y quiere decir que seguramente voy a necesitar condiciones especiales y diferentes para mí, para lograr una mejor concentración. Y esto no es inherente, por ejemplo, a la esclerosis múltiple. De hecho, las personas todas aprendemos de manera diferente, ¿sí? Hay personas que estudian con música, sin música, con ruido, sin ruido, con luz, ¿sí? Pero lo que sí está claro para nosotros es que tenemos que tomar con calma cada situación y hacer una cosa a la vez y hacerla con tranquilidad para que quede muy bien. ¿Sí? Sí, definitivamente los problemas de aprendizaje, de memoria, de localización, como les estaba mencionando, de hacer varias cosas a la vez, persisten a lo largo del tiempo. Debo consultar, debo hablar con un neurólogo para hacer algunos test cognitivos y poder impactar de manera en esta queja, ¿sí? Adicionalmente, si yo he venido presentando problemas de sueño, trastornos del ánimo, también lo debo comentar, porque no necesariamente es que uno tenga una queja cognitiva, puede estar uno solo atento, ¿sí? Y esto sucede mucho en personas jóvenes. Al pensar, por ejemplo, en otras situaciones que estén generando, causando mucho estrés alrededor de la enfermedad o alguna situación familiar, pues pueden generar también que mi atención esté muy baja y por ejemplo mi capacidad cognitiva se vea también muy afectada. ¿Listo? Entonces, es muy importante que nosotros como pacientes nos comuniquemos adecuadamente con nuestro neurólogo frente a la búsqueda de estos síntomas que podrían bien pasar desapercibidos, porque es algo seguramente lo que no hemos ahondado mucho o no se nota mucho, si no es la marcha, no es un brazo, no es un ojo, sino que son síntomas cognitivos que bien podría ignorarse al principio de la enfermedad. Bueno, ya el doctor Marquito nos va a hablar en la siguiente charla un poco más profundo de temas de fatiga, pero como ya les había mencionado, hay muchas cosas que nos impactan a nosotros de manera severa frente a temas de cognición, y uno de ellos es la fatiga, ¿sí? Como les mencionaba, si yo estoy muy cansado, tengo dolor crónico, si me duelen los músculos, pues seguramente mi rendimiento cognitivo también va a ser muy diferente, e incluso mi estado de ánimo. Una vez suele haber fatiga, muchas veces viene acompañada de trastornos
del estado de ánimo y también pueden presentarse trastornos cognitivos. No es que uno no pueda vivir con el otro, pero usualmente cuando aparecen suelen ir como de la manito. Entonces, por eso, comunicarme con mi neurólogo, hablar de una manera muy asertiva, seguramente nos va a ayudar a impactar al respecto. Fíjense que en el primer tema, pues no les hablé de medicamentos frente a la cognición, porque lo que tenemos son los medicamentos para la esclerosis múltiple, que son los que van a impactar y van a mejorar en muchos parámetros. Lo mismo sucede con la fatiga, que como ya les mencioné, el doctor Marquito nos va a hablar un poquito más al respecto. Pero quiero contarles que para la fatiga también se desarrollaron muchos medicamentos antaño, pero ahora sabemos que la evidencia es muy limitada en muchos medicamentos y que, pues a grosso modo, el estilo de vida, el cambio en la alimentación, el ejercicio saludable, pues va a hacer que esta fatiga disminuya de una manera considerable y muchas veces impactando ya sea en el estado de ánimo o en la fatiga, es probable que mejoren todos estos parámetros o todas estas quejas que aparentemente no son pues, tan evidentes, ¿no? Pero si dejamos escapar también la fatiga, puede que haya mucha discapacidad en nuestros pacientes asociados a este segundo síntoma también. Entonces, la fatiga se define como el descenso en la capacidad física y mental. Los procesos fisiopatológicos aún no están muy bien establecidos. La fatiga no es exclusiva de la esclerosis múltiple, pero sí es muy característica de muchas enfermedades neurológicas, no solamente la esclerosis. Eso quiere decir que seguramente habrá algo por allí que, pues, que nos va a limitar un poco el entendimiento de esta patología. Acá tenemos pues otro abordaje de la definición. Y es muy importante que cuando hay mucho estrés, ya sea emocional o procedimiento quirúrgico, que también se pueden denominar estrés mecánico, pues definitivamente que la fatiga se puede exacerbar de una manera muy exagerada y es por esto que tener algunas estrategias como la minimización o la mitigación de las actividades hasta el punto donde yo las pueda tolerar y no para todas las personas es exactamente lo mismo. Fíjense lo que dice una persona con esclerosis múltiple, la gente no entiende cómo una persona puede estar bien un minuto y agotada al siguiente y sucede, ¿sí? Y eso es muy difícil de comprender para la población general, porque seguramente nos hace falta mucha empatía y entender a las personas con una enfermedad como la esclerosis múltiple, y también cuando hay mucho estrés emocional o hay una carga, una presión mental, es probable que las capacidades disminuyan, también asociado a la condición de estrés que genera nada más pues esta situación. Si uno en condiciones digamos como del diario se estresa, y si ya sumamos a las estrés un componente inflamatorio de neurodegeneración y le sumamos más estrés, pues seguramente los síntomas pueden empeorar, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque seguramente hay cosas en mi estilo de vida que puedo cambiar, ¿sí? No necesito medicamentos exclusivamente para todas las quejas de mi enfermedad, pero sí necesito una conciencia mía y una conciencia colectiva de apoyo también para podernos, ¿cierto? Como el nombre lo dice, soportar unos en los otros y poder salir adelante. Hay cosas con las que no vamos a poder solos, hay cosas con las que necesitamos ayuda, en el trabajo, por ejemplo, un poquito más de descanso, las pausas activas, respetarlas muy bien, que yo como paciente entienda que hasta aquí es mi punto donde yo aguanto, tengo que parar y volver a aguantar, ¿sí? Y eso no está mal, es sencillamente alternativas para poder hacer las cosas. No voy a tocar mucho el tema de la fatiga primaria y secundaria, porque ya seguramente el doctor Marquito nos va a hablar, pero sí quiero que entendamos que hay cosas que están relacionadas directamente con la enfermedad, por ejemplo la fatiga primaria, y hay cosas que están relacionadas no necesariamente con la enfermedad. Puede que yo tenga esclerosis múltiple, pero también tengo apnea del sueño, o soy diabética mal controlada, o soy muy sedentaria, o tomo algunos medicamentos que me favorecen la fatiga, o de repente puede ser que tenga también un trastorno del ánimo, que todo esto sea un círculo vicioso. Y es muy importante establecer esta diferencia entre la fatiga primaria y la secundaria, pues porque de ello también vamos a depender el abordaje integral para las personas. No es lo mismo que sea una fatiga relacionada con la enfermedad, a que yo encuentre otros datos adicionales, en los cuales seguramente va a jugar un rol muy importante el estilo de vida,
¿sí? Bajar de peso, hacer las cosas por conciencia, por salud, para mí como paciente. Bueno, entonces, este cuadrito se los traigo para que sepamos que a veces es muy complejo el comprender una patología como la esclerosis múltiple. Ahora le vamos a sumar otra patología como es la fatiga, pero definitivamente que puede llegar a ser mucho más fácil el manejo que incluso el de la medicina. Ya sabemos que la esclerosis múltiple y en general las condiciones inmunológicamente mediadas pues tienen un componente de mucha inflamación en varios compartimentos del sistema nervioso que pueden favorecer la presentación de estos síntomas. Pero fíjense cuáles son las estrategias que yo tengo para poderme no sentir tan cansado o tan cansada. Lo primero, yo tengo que establecer qué es lo importante que voy a hacer en el día y organizarme muy bien. Si lo necesito anotar, fantástico que lo vaya a anotar. Pero dentro de estas cosas que voy a hacer en mi día a día, tengo que priorizar cuáles son las importantes, cuáles debo hacer y cómo lo voy a hacer. Tomar periodos de descanso en momentos estratégicos, ¿sí? Es probable que yo aguante todo un día trabajando y de repente paso un almuerzo, después tengo que salir corriendo a buscar a los niños, a hacer un poco de cosas y no he tomado una pausa para descansar, ahí se me va a empeorar la fatiga. Organicen sus tareas para poder priorizar el esfuerzo. No es la ley del menor esfuerzo, no. Es que hay que priorizar y a qué cosas le voy a poner un poquito más de energía, porque hagan de cuenta que uno es como un teléfono, luego de que uno se le va acabando la batería. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, tratar de minimizar algunas actividades que no son necesarias, es como si yo me estuviera conectando al cargador y otra vez arranco con mi batería. Tareas en pequeños cortos de tiempo, periodos cortos de tiempo fraccionados. Quiere decir, evidentemente, que mi estilo de vida tiene que cambiar, tiene que ser un poquito más tranquilo, debo llevarlo con un poco más de conciencia de mi capacidad. No es que yo sea incapaz, porque es un término que debemos olvidar, es sencillamente que lo tenemos que hacer de manera diferente y al ritmo de cada persona. Acordémonos que la esclerosis múltiple no es la misma para todas las personas, para cada persona es un universo completamente diferente y es de allí donde se llama la enfermedad de las mil caras. Si yo necesito, por ejemplo, un dispositivo para la marcha, si yo necesito, por ejemplo, un bastón, una silla de ruedas, o eventualmente si en la calle me siento más cómodo, más cómoda, con algún dispositivo de apoyo, no dudemos en usarlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a disminuir el gasto energético en caso de que yo lo requiera. El caso de las ortesis, algunas personas con prótesis o algunas personas que tengan algunos métodos de transporte que los favorecen mucho, como los medios eléctricos, pues también los vamos a usar. No tenemos por qué forzarnos en caso de que sepamos que hay un límite para nuestra capacidad, ¿sí? Hace poco tuvimos un caso de una persona que intentó mucho por sus propios medios mejorar la fuerza de sus extremidades, pero porque su capacidad no era suficiente y lo intentó tanto que se fracturó la pierna y se cayó. ¿Sí? Entonces hay que medir los riesgos, hay que medir riesgo-beneficio, todas las intervenciones que yo haga, siempre siendo muy consciente de mi cuerpo y de mi capacidad. Finalmente, ¿cómo manejar estos síntomas? Técnicas de conservación de energía. ¿Sí? Uno tiene que tenerlo muy bien medido para poder desarrollar mis actividades y lo puedo hacer y lo puedo hacer muy bien. Con tranquilidad y siempre muy consciente de mis capacidades en el momento de poderlas realizar. Entonces, este muñequito se los traigo para que nos demos cuenta que esto es todo lo que nosotros como la esclerosis múltiple. Espacio, fatiga, sensación de adormecimiento, y no todos son recaídas, probablemente son síntomas acompañantes que venimos ignorando a través del tiempo porque nos hemos centrado mucho en la parte motora, en la parte visual, pero fíjense todo lo que viene sucediendo. Ya tocamos, ya vamos a hablar un poquito más de la fatiga, pero no podemos ignorar síntomas, por ejemplo, como
como el dolor, las alteraciones auditivas, los espasmos musculares, dentro de otras características que nos pueden acompañar y pueden llevar a que nosotros no estemos también incluso teniendo de la mano un medicamento muy bueno para tratar la recaída. Es porque lamentablemente no tenemos un medicamento para cada uno de estos síntomas. La idea es tratarlo de una manera integral y siempre, siempre les voy a recalcar que la comunicación con mi neurólogo tiene que ser muy asertiva para que no se nos pasen estas cosas, ¿sí? Hay muchas personas que en la consulta llevan su libretica y empezamos una por una, tachando lo que me dijeron, lo que no me dijeron, y vamos viendo en qué podemos ir trabajando y en qué podemos ir impactando. Ese es un ejercicio que se puede hacer. Es bueno llevar, si bien no sea un diario, por lo menos anotar los síntomas que se me han venido presentando en los últimos días, en los últimos meses, para comentarlos. Puede que sean importantes, sí, puede que no sean importantes, también puede suceder, pero lo importante es escucharnos y entendernos, ¿sí? No ignorar ninguno de estos síntomas. Fíjense cómo hemos tratado problemas en esta charla como el problema cognitivo, ya vamos a hablar un poquito más en la fatiga, pero también quería hablarles un poquito del tema de la disfunción sexual que sucede en las personas con esclerosis múltiple. Lo más difícil de la disfunción sexual y esclerosis múltiple es hablar de ello, porque el médico lo ignora y el paciente se siente mucha vergüenza, ¿no?, por el tema, en charlar un poquito de ello. Pero, ¿qué pasa? Imagínense que la disfunción sexual puede afectar a más de la mitad de las personas con esclerosis múltiple y nosotros muchas veces no lo preguntamos y los pacientes muchas veces tampoco nos devuelven un retorno de información para ponernos al día y poder pensar qué podemos hacer. ¿Hay algún cambio en la vida sexual? Por supuesto, si yo estoy muy cansada, pues evidentemente no va a ser lo mismo que si yo tengo mucha energía, o si he perdido un poco el interés sexual, si, por ejemplo, hay hombres que tienen algún tipo de dificultad con la erección, con el orgasmo, pues todo se va a ir dificultando también en una relación de pareja. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y si yo estoy teniendo algún síntoma de disfunción sexual, es muy importante que lo comuniquemos porque podría llegar a interferir en un matrimonio, en una relación de pareja de manera muy importante y seguramente cuando ya está todo muy difícil de solucionar es cuando empezamos a tratar de intervenir. En el caso de los hombres, como les mencionaba, las dificultades para mantener una erección o para una eyaculación pues son mucho más marcadas que la población general y en general para las mujeres puede ser una disminución de la sensibilidad en el área genital que está muy en relación con las recaídas celulares, ¿no? La pérdida del interés sexual, como que deja de importar un poco, eso también se puede hablar, se puede charlar, para eso están los grupos multidisciplinarios de psiquiatría, de psicología, de ginecología, en los cuales podemos ir viendo qué podemos impactar y qué se puede hacer para mejorar esa queja en particular. Como veíamos en la fatiga, también hay una disfunción primaria, secundaria y en este caso hasta una terciaria. Primario siempre va a ser en relación con la esclerosis múltiple, para este tipo de síntomas. Secundario, ya vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, la disfunción primaria siempre tiene que ver algo con la esclerosis múltiple. Tuve alguna recaída medular o de repente con la recaída que me alteró la marcha, también me alteró la orina, ya no me apetece, no me interesa el tema de las relaciones sexuales. Es muy importante también tener en cuenta que en estos temas de la disfunción sexual también es muy importante incluir a la pareja, ¿sí? En caso de que haya pues, una pareja estable, etcétera, siempre es muy importante, porque yo puedo pensar, si yo tengo a mi novio con esclerosis múltiple y él no quiere, yo puedo pensar que tiene otra persona, ¿sí? Aunque ya no parece que yo le gustara como antes, puede que no, puede que sea otra condición completamente diferente y muy en relación con la enfermedad. Con respecto a la disfunción sexual secundaria, pueden ser los cambios físicos que pueden afectar a las personas en relación con la enfermedad, pero
es ya una causa como un poquito más indirecta. Y en particular tiene que ver con temas, como ya les mencionaba previamente, más de movilidad, que de pronto ya no se siente no tan cómodo, que de repente por la disfunción urinaria o una disfunción del esfínter fecal ya uno se sienta un poco más incómodo y no quiere abordar ese tema con las personas, con su pareja, y esta es la disfunción que nosotros llamamos secundaria. También tiene mucho que ver el tema de la coordinación motora a la hora de afrontar una relación sexual, que para efectos prácticos es como una actividad física con otra persona. Y finalmente, la disfunción sexual terciaria, que créanlo o no, de hecho es de las más frecuentes en esclerosis múltiple, más allá de las alteraciones sensitivas, motoras o todas estas que generan tanta incomodidad. El tema de la autoimagen, los cambios de humor, la ansiedad, la depresión, es tan impactante en una relación sexual que podría llegar a afectar a la relación de pareja, y por esto es importante que lo hablemos, ¿sí? Porque todo esto puede impactar de una manera negativa en la red de apoyo que tenemos nosotros como pacientes, y esto podría generar un desgaste emocional mucho mayor al que podría suceder si logramos impactar desde etapas tempranas, ¿no? De pronto yo ya no me siento bien. Usualmente cuando esto pasa yo les pido el favor que vengan con su pareja, hablo un ratito con la pareja, después con la persona con la esclerosis múltiple, después hablamos los tres y vamos a llegar a algunos acuerdos a los cuales hay que trabajar. Dependiendo de la queja que tengamos en la actualidad, pues definitivamente va a haber algún abordaje, ya sea farmacológico o no farmacológico, dependiendo de cada caso, pero es muy importante tener en cuenta que una relación íntima es tan importante como la relación social de una persona, de la población general, o sea, todos nosotros, ¿sí? Tenerlo muy en cuenta, y también nuevamente les hago mucho énfasis en hablarlo, es que nos comuniquemos de una manera asertiva para poder impactar y poderlos ayudar desde etapas tempranas. Finalmente, tengo que identificar en estos temas de disfunción sexual y disfunción esfinteriana, pues identificar si es primaria, secundaria, terciaria. La terciaria, como les digo, los cambios emocionales se llevan casi de primer tercio, casi que llegando casi a la mitad de la prevalencia en estos síntomas de disfunción sexual. Aliviar un poco los síntomas, la comunicación, la prevención de complicaciones, la identificación de los síntomas para poder impactar en estrategias de mejora al respecto. ¿Qué se puede hacer? Como ya les decía, hay muchas estrategias y depende también de cada persona hacia dónde nos vamos a ir en el tratamiento de esta disfunción sexual. Si es una causa terciaria, ¿sí? Pues evidentemente vamos a necesitar el apoyo de psicología, del grupo de ginecología, el caso de urología, y hay personas especializadas en disfunción sexual dentro de estas especialidades, pero lo importante es detectar. Medicamentos hay, por ejemplo, para la disfunción eréctil, por supuesto. Medicamentos para frenar un poco los escapes urinarios, también los hay. Para aumentar un poco la libido de las mujeres, pues también se podría utilizar algún tipo de dispositivo externo o algún tipo de ayuda sexual que nos pueda favorecer, por ejemplo, el deseo sexual. Pero lo más importante es la comunicación de los síntomas para poder empezar a trabajar en conjunto. Nosotros somos un equipo, recuerden que no están solos, en lo que podamos nosotros impactar lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo, pero lo más importante es que yo como paciente lo identifico y yo como paciente lo comunico. Nosotros como profesionales tenemos el deber y todo el amor del mundo de poder generar alguna estrategia que pueda impactar de manera positiva. Pero el mensaje que les quiero dar con esta charla y de estos síntomas que no son tan evidentes es que todo es importante, ¿sí? Y está muy bien que hagan el ejercicio de anotar, que se tomen el tiempo. Nosotros vamos a tener el tiempo para atenderlos a ustedes, pero es muy importante que tengamos en cuenta que sin comunicación pues va a ser muy difícil poder abordar todos estos temas que necesitamos, que son una infinidad. Seguramente no para todas las consultas vamos a hablar solo del deterioro cognitivo o solo de la parte motora o solo, sí, porque son muchas cosas que hay que abordar, pero nosotros, así como en el tema de la cognición hay que priorizar, también lo tenemos que hacer con estos síntomas que parecen no tan evidentes. Bueno,
Ya finalmente, pues bueno, les quiero agradecer. Este es nuestro equipo de neurólogos que tenemos en CAIRE, pero les quiero agradecer particularmente a ustedes, los pacientes, que son pues, nuestro motivo y nuestra razón de ser. Darles las gracias por permitirnos hacer parte de la vida de ustedes. Y de verdad que con todo el cariño del mundo, decirles que estamos con ustedes, no están solos, que de nuestra parte va a haber todo el esfuerzo, todo el cariño y toda la dedicación que ustedes requieren. No, para servirles. Y pues bueno, por acá estoy para las preguntas que tengan. Doctora Adriana, muchas gracias. No, con mucho gusto. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por conectarse, porque ya deben tener hambre de almuerzo. Gracias, mi doctor hermoso. ¿Preguntas para la doctora?